Tengo el gusto de presentar a ustedes al presidente. En Colombia y en otras partes no pierde el título, lo conserva. Exsecretario general de la OEA, líder de la Constitución de 1991. Son muchos los méritos que distinguen su trayectoria política y su trayectoria pública, pero creo que con decirlo es suficiente. Con ustedes, el presidente César Gaviria. Señor nuncio y miembros del cuerpo diplomático, ministros, autoridades de la República, ingeniero Luis Navarro, presidente de la prensa, miembros de la Junta Directiva, amigos y amigas todos. Cuando la prensa, el periódico La Prensa, a través de Fernando, me invitó a hablar sobre el tema de institucionalidad democrática, la verdad sentí una gran satisfacción, porque es un tema con el cual me siento cómodo, porque he trabajado muchísimos años en estos temas, primero como presidente de Colombia y después como secretario de la OEA. Como presidente de Colombia me correspondió el periodo en que se produjeron tal vez los cambios institucionales más importantes que se han dado en la historia de Colombia. Tal vez solo hay un evento similar, que es el de la Constitución de 1886, inspirada por Rafael Núñez, que creó un Estado bastante diferente del que transformamos en 1991. Y en la OEA, incorporando algunos de estos elementos políticos, empezamos a trabajar en lo que se llamó una nueva visión de la OEA, que era como traer los temas institucionales a la OEA. La OEA era un poco ajena a los temas de democracia. ¿Por qué? Hubo alguna esperanza después de la firma de la Carta en Bogotá, pero la Guerra Fría, la verdad, hizo que la OEA abandonara el tema de democracia y lo supeditara totalmente a los temas de seguridad hemisférica, de seguridad colectiva, y yo creo que esto es algo sobre lo cual no hay mucho que decir. Fue solo con el final de la Guerra Fría que los temas de democracia empezaron a ser importantes para el sistema interamericano, con una excepción: el sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos fue el principal instrumento que se usó en el hemisferio contra las dictaduras, contra los abusos de poder y contra las dictaduras. No hubo otro instrumento, no fueron los gobiernos, no fueron las organizaciones no gubernamentales, no fue la prensa internacional, fue fundamentalmente el sistema el que llevó la carga de denunciar los abusos de las dictaduras en América Latina. Y por eso el sistema siempre ha sido un sistema con un enorme prestigio y que sigue jugando un papel muy importante dentro de nuestro sistema. Unos años después adoptamos la Carta Democrática Interamericana por iniciativa de Perú y de los problemas que allí habíamos enfrentado y una decisión de los presidentes. Trabajamos en una carta que fue la que nos permitió articular un poco lo que significaban las instituciones democráticas, cuáles eran los aspectos esenciales de las instituciones democráticas, en qué consistía una verdadera democracia, y ese fue un ejercicio muy interesante. Se dice que la Carta no ha servido para nada. Eso no es estrictamente cierto, es el compromiso que tienen todos los americanos de defender la democracia. Sí ha servido. Otra cosa es que los países a veces no la quieren usar hasta donde la pueden usar, o que el secretario general de la OEA por razones de moderación no use las facultades que le da la Carta. Pero la verdad son muchas las cosas que se pueden hacer con la Carta Democrática Interamericana. Quisiera decir que
La globalización le ha traído además a las democracias una enorme presión. Es mucho más perceptible lo que ocurre con la globalización política, con la globalización económica. Y Panamá, digamos, es un país totalmente conectado al mundo, que ha recibido todo el impacto de la globalización económica. Fruto de eso es el crecimiento, el boom del comercio internacional que ha llevado a este país a la ampliación del canal y que es una posibilidad que le está empezando a abrir a Panamá insospechadas posibilidades de crecimiento y de prosperidad para todos sus habitantes. Por esa globalización económica, obviamente Panamá tiene su tratado de libre comercio con Estados Unidos y también por todas esas circunstancias y por la importancia de Panamá internacionalmente, es que Panamá es más interdependiente que muchos otros países de América Latina en términos políticos y en términos económicos. Y ahora quiero hablar un poco de eso. La globalización política nos ha ido convirtiendo a todos en ciudadanos del mundo. Las noticias se nos meten hasta nuestros cuartos de dormir todos los días, de una manera que nos hace que un fraude electoral en Indonesia nos afecte a todos, que un caso de desconocimiento de la justicia en África nos afecte a todos, que cualquier guerra civil o cualquier abuso de derechos humanos en Sri Lanka o donde esté nos afecta a todos, que unos problemas con comunidades indígenas en México nos afecten a todos, y eso ha hecho que por la vía de los medios de comunicación, por la vía de las organizaciones no gubernamentales, se ha ido generando, primero, una conciencia planetaria de justicia social, y segundo, que esos valores democráticos a que me refería y que voy a tratar más específicamente ahora, que esos valores están en el alma de la gente. Todo el mundo se siente con derecho a opinar sobre lo que ocurre en los otros países. Esto mató la no intervención, porque la no intervención, que fue un principio con el que trabajamos en Latinoamérica y que tenía mucho que ver con las intervenciones militares de Estados Unidos, en lo esencial, y también con las intervenciones militares de Europa, porque ese fue el origen del principio de la no intervención, prácticamente ha sido derruida por la globalización política. Le pone una enorme presión a los sistemas políticos, enorme, porque hace ver sus deficiencias, porque hace ver sus problemas de corrupción, porque hace ver las deficiencias electorales, porque si hay problemas de derechos humanos se hacen sentir y circulan por toda la prensa del mundo. Cualquier deficiencia que tenga el sistema político sale y se vuelve un problema de carácter internacional, sale en las revistas internacionales, salen artículos. El mundo entero se moviliza para cualquier deficiencia de un sistema político. Y lo que en cierta medida explica que a lo largo de estos años surja como tanta ansiedad sobre la democracia, sobre su papel, sobre su rol. Varios sistemas políticos han colapsado, el de Venezuela, el de Paraguay, el de Paraguay desde luego, el de Perú, y no me voy a detener, en Centroamérica han ocurrido cosas similares, y eso es el resultado de que la globalización política hace ver todos los problemas, es imposible ocultarlos, están allí a los ojos de todos, y entonces un sistema político malo no resiste la presión de la globalización, no la tolera. Yo, por ejemplo, en el caso de México, que es tan común creer que la transición pacífica que allí se dio y el cambio de sistema político fue algo muy voluntario, y yo creo que era absolutamente imposible que México siguiera con su sistema político dentro de un clima de globalización. Y eso es tan cierto, y ustedes lo recordarán, que cuando se produjo el alzamiento de Chiapas, recién aprobado el Tratado de Libre Comercio, y en la transición del presidente Salinas al presidente Zedillo, esa noticia se volvió primera página de todos los periódicos del mundo, de todas las cadenas de televisión. Un problema indígena localizado que no entrañaba mucha violencia, porque no el simple alzamiento, porque allí no hubo grandes batallas ni combates, un simple problema de alzamiento en una región de México generó una noticia
que cambió por completo, digamos, la idea de que México se había convertido en un país del primer mundo. Ese día se terminó esa noticia, simplemente porque eso se generó. Y esto lo digo porque estamos viviendo en un mundo muy distinto del mundo en el que vivíamos. Ya es imposible mirar hacia adentro y es imposible ver los problemas de las democracias de los países miradas en un simple contexto interno. Hay muchos problemas que se mueven mucho más desde el exterior que adentro de los países. Para empezar, los problemas de los pueblos indígenas. Hoy hay un activismo internacional de tal proporción para conseguir que las comunidades indígenas preserven su cultura, su idioma, su justicia, su cultura, todo, que hay una presión internacional bastante difícil de manejar. Hoy es inaceptable e impensable que haya fraude en unas elecciones. O sea, porque eso se vuelve noticia de minutos. Es imposible ocultarlo, para empezar. Y desde que haya adecuada vigilancia, es imposible que se genere un verdadero fraude electoral. No es que las elecciones sean limpias, pero esos son fenómenos que en el pasado eran rutina y que hoy son imposibles. Cualquier esfuerzo de un gobierno por interferir en la justicia se vuelve inmediatamente un problema mayor, entre otras cosas por los aspectos de la solidaridad. Así como la prensa y los periódicos se movilizan para respaldar los periódicos, los sectores judiciales también se movilizan para respaldar sus sectores judiciales y esto hace que vivamos en un mundo donde hay que trabajar en los temas de democracia, de sistema político, porque si no se trabaja se está volviendo un país muy vulnerable. El día que haya problemas, el día que se presenten dificultades, ese país va a dar la impresión de que no tiene estabilidad política, de que no tiene un sistema político sólido y va a recibir un enorme daño. Ustedes, y desde luego pues es una noticia de otra naturaleza, pero los temas de violencia por el narcotráfico en México y en Centroamérica están afectando, y el narcotráfico, que era un tema local y un tema de tráfico y una cosa que le interesaba a Estados Unidos y a unos pocos países, se nos ha vuelto un problema que ya no hay cómo ocultar. He estado trabajando con el presidente Cardoso y el presidente Zedillo en un tema que al principio parecía menor, en un tono menor, y sin embargo ha ido creciendo, creciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque ya no hay problemas de índole local. Si Estados Unidos no cambia su política, va a ser muy difícil recuperar algún sentido de seguridad en México y en América Central. También han surgido una cosa que se llaman los nuevos derechos. Los nuevos derechos son aquellos derechos que no están consagrados en las convenciones originales de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Esas convenciones han surgido unos nuevos derechos que son supremamente importantes. Los temas de discriminación a todos los títulos, por sexo, por raza, por protección a las minorías indígenas o a las minorías sexuales, por todos los temas de discriminación han adquirido un nivel supremamente grande en la agenda internacional. Cada vez que en Uganda condenan a una persona a muerte porque comprueban o encuentran que incurrió en actos de homosexualismo, eso sale en la noticia de todos los periódicos del mundo, que van a matar a una persona en Uganda porque hay un fenómeno de discriminación contra una persona. De esa magnitud es lo que está ocurriendo en el mundo. Ya hablábamos de los derechos de los pueblos indígenas, como los derechos de los trabajadores. Habremos visto recientemente los problemas de Apple y una buena cantidad de compañías por problemas de la situación de los trabajadores en China. Y hay todo un problema y todo un manejo porque se dice que no hay condiciones, que se les hace trabajar en exceso, que no viven en condiciones bien, y eso se ha convertido en un problema. La situación de los trabajadores, no en Estados Unidos, sino en China, pero es un problema en los Estados Unidos. Y no es un simple acto de proteccionismo, es un problema real que está empezando a... Los derechos de los trabajadores se han convertido también en un tema supremamente importante. Hay otra serie de factores
que están ayudando a que la globalización política tenga un gran impacto de carácter interno. Ya no hay secretos. El Internet está acabando con los secretos. Los Wikileaks son tal vez la mejor prueba de que ya no hay secretos. Ni siquiera un país como Estados Unidos es capaz de cuidar una información que es de seguridad nacional. Yo no vi mucha gente indignada por los Wikileaks. O sea, en realidad a la gente le pareció bueno y normal y sano que eso saliera. No hubo una indignación mundial por una cosa que sin duda ponía en riesgo la seguridad del país líder en el mundo. Lo otro que ha ido desapareciendo es el secreto bancario, que es una idea y que en Panamá es muy sólida y es muy firme del secreto bancario. Pues cada vez hay menos secreto bancario, y yo lo digo por mí, yo ni siquiera nunca he visto artículos en los periódicos sobre estos, pero ¿qué es lo que pasa? Hay unos convenios sobre terrorismo que levantan el secreto bancario para los jueces y para los gobiernos de los otros países. Hay una convención contra la corrupción en América que levanta el secreto bancario para el sector judicial del otro país. Los temas de impuestos están empezando a levantar el secreto bancario a todo lo ancho del globo, y todos los días vemos las presiones de aquellos países que han logrado preservar su secreto bancario. El propio Suiza le ha estado cediendo a Estados Unidos y a las autoridades de Estados Unidos en estas materias. Los delatores. Cualquier funcionario de un banco que está descontento simplemente es una cosa que nunca había ocurrido. Sale y entrega la información y destruye toda idea de secreto bancario. Las autoridades americanas tienen listados completos de todos los ciudadanos norteamericanos que tenían fondos en X bancos, en determinados bancos en Suiza. Y lo otro es que se está empezando a dar, bueno, se me olvidaba el tema del narcotráfico. Obviamente también están los convenios, y en América hay unos muy duros y muy claros, en que también se levanta el secreto bancario para temas de lavado de activos por actividades de narcotráfico. Si usted empieza a mezclar todas esas cosas, se da cuenta, por ejemplo, que el crimen transnacional está enfrentado hoy a la vulnerabilidad que le significa que el secreto bancario está haciendo un poco de agua para la investigación de una serie digamos, de crímenes transnacionales, o como los querramos llamar. Y los organismos judiciales de muchos países están cooperando realmente unos con otros para indagar sobre estos problemas. No hay que olvidar que tal vez el único país severo del mundo, que era Estados Unidos, con la actuación de sus compañías multinacionales, terminaron por obligar a todos los países de la OCDE a una convención en que prácticamente subieron los estándares a el mismo nivel a los mismos niveles de Estados Unidos, donde cualquier intento por hacer algo para ganarse una licitación se convierte en un delito, y los embajadores hoy actúan defendiendo sus compañías que antes no lo hacían, y viven atentos a ese tipo de problemas. Hay también una serie de organismos que son como una especie que no son ley internacional, pero son una especie de lo que los americanos o los anglosajones llaman soft law. Lo que hacen las ONGs, lo que hace la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que hace Transparencia Internacional, lo que hace Freedom House, que mide libertad por libertad, si se está respetando, si se está haciendo. El Foro Económico Mundial tiene todo un listado de índices en que dicen cómo está la justicia de un país, si funciona o no, si funciona, si es libre o no es libre. Esto todo, el propio Banco Interamericano de Desarrollo financia una encuesta que se llama Latinbarómetro, y Latinbarómetro lo que hacen es medirle la temperatura a todos los temas y a todas las instituciones a todo lo ancho de América, con una encuesta, digamos, bastante uniforme. Todo esto lo quise señalar porque hay que entender que vivimos en un contexto completamente diferente, y que la globalización política exige que los países trabajen en sus temas de democracia y en sus sistemas políticos, porque de otra manera se vuelven muy vulnerables a cualquier crisis, a cualquier circunstancia,
les crea una enorme vulnerabilidad. Desde luego, todos sabemos que las elecciones comienzan que la democracia empieza por elecciones justas, libres, transparentes. Los gringos simplemente dicen free and fair. Nosotros no tenemos como palabras tan precisas como nos pasa siempre. Sin embargo, pues ya eso no es suficiente. Hay mucha observación electoral y les quiero contar un caso personal. Mañana salgo para México porque me han invitado a ser jefe de la misión de observación electoral a las elecciones presidenciales de México. El embajador Casteloví, que estaba por aquí, se imaginará lo que representa México pidiendo una misión de observación electoral para sus elecciones. ¿Por qué? El IFE es un buen organismo, que se ha creado allá, pero los problemas de hace 5 años, sencillamente esa democracia no los puede volver a aceptar y quieren asegurarse de que hay una observación técnica, detallada, juiciosa, que permita que el país no tenga que volver a enfrentar un cuestionamiento de las elecciones. Sobra hablar de la inmensa cantidad de países en América que han acudido a la observación electoral. Yo fui el jefe de la misión que observó, estuve de mediador entre el gobierno y la oposición en los tiempos del paro y después en las elecciones del referendo revocatorio que ganó el presidente Chávez, pero allí en un país tan celoso y con una persona tan nacionalista y tan poco dada a aceptar instituciones interamericanas, en ese momento lo que tocó fue aceptar una observación electoral para conseguir todo el respaldo de la comunidad internacional para un gobierno que de todas maneras estaba ya en grandes dificultades. El otro tema que se ha identificado como muy importante desde el punto de vista de las instituciones es el tema de la autonomía y la independencia de los poderes públicos y de los contrapesos democráticos. Aquello que los anglosajones llaman check and balances, ¿no? Que consiste en que uno necesita un sector judicial independiente, sobre todo en materia política y en el resto de la justicia también, y necesita un Congreso que de alguna manera no esté simplemente subordinado al Ejecutivo. Y esto es particularmente válido para los sistemas presidenciales que han regido en América, lo cual no significa que el gobierno no pueda tratar de conseguir mayorías en el Congreso. Eso no tiene nada de inválido, pero siempre desde el punto de vista político se piensa que eso debe ser fruto de coaliciones y que los partidos políticos deben ser organizados, que los partidos políticos deben tener finanzas transparentes, que los partidos políticos deben tener una organización democrática, que debe haber limitación a la financiación de las campañas electorales, topes de gastos, topes de ingreso, transparencia en la publicación de los recursos que llegan. Todo esto porque en algún momento en el mundo anglosajón hubo la idea de que es que en Latinoamérica íbamos a crear y a montar democracias como a través de sociedad civil, que porque los partidos políticos eran corruptos y que no servían. Nada, sencillamente hace como una década llegaron a la conclusión de que sin partidos políticos fuertes y serios y organizados no hay democracia, y que no hay cómo construir una democracia sin partidos políticos, y que la tarea consiste en tratar de organizar los partidos políticos, generar legislación, generar una serie de mecanismos que permitan tener partidos políticos organizados y serios. No tan rígidos en su organización como lo son, digamos, los partidos en los regímenes parlamentarios. Hasta allá no se quiere ir en la organización de los partidos, porque eso haría muy difícil la gobernabilidad, como de hecho la ha hecho en México, aunque hay otros factores que pesan también allí, pero pues la gobernabilidad tiene que ser posible. Muchos presidentes ganan sin mayorías en el Congreso, pero lo deseable es que sean los partidos políticos los que tomen las decisiones. No hay que olvidar que en los sistemas parlamentarios los curules son de los partidos y no de las personas, y eso ha ido
ha ido prevaleciendo como criterio en muchas democracias que han estado tratando de organizar los partidos políticos para tratar de mantener una disciplina de voto, para mantener una disciplina interna, y es algo en lo que se ha venido trabajando. Lo otro en lo que se ha estado trabajando, y es un elemento común a lo ancho de América, es que las normas electorales ojalá deben ser fruto del acuerdo de los partidos mayoritarios y de la mayor parte del espectro político que sea posible, porque es que las normas electorales son reglas, y esas reglas deben ser, si son asentidas, si todo el mundo conviene en ellas, pues son mucho más fáciles de administrar, le dan más transparencia, mejoran el sistema político y le dan credibilidad a las elecciones. Y volviendo al tema de los contrapesos democráticos, que uno ve funcionar muy bien en muchos países y que funciona extraordinariamente bien en Estados Unidos, por ejemplo, que es un sistema presidencial, el enorme poder de la Corte Suprema y el enorme poder del Congreso. Allá hay verdaderos contrapesos democráticos en ese país, y cuando uno ve los fallos y cuando ve las decisiones se da cuenta de que no hay un poder que tenga capacidad de imponer al otro y que efectivamente se controlan unos a otros. ¿Por qué? Porque toda concentración excesiva de poder menoscaba la democracia. Y voy a entrar en ejemplos de otros países de América. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela pasó que los partidos políticos tradicionales se desgastaron, unas reelecciones que no fueron muy afortunadas, y al final un solo partido político, o la coalición del presidente Chávez, se quedó con todo el poder político porque hizo una constituyente y se quedó con todo el poder político. Y eso ha sido en grave menoscabo de la democracia. No es que el presidente Chávez no haya sido elegido democráticamente, sí, y yo soy un convencido de que sí, pero uno no puede decir que en Venezuela hay plenitud de la democracia, porque no la hay, porque no hay contrapesos democráticos. Pues hubo partidos únicos por un largo periodo en muchos países del mundo. Ya hay pluralismo político, pero el pluralismo político tiene que ser algo que las instituciones fortalezcan, que las instituciones sirvan al proceso de que haya pluralismo político. Como nuestros partidos en muchos casos no tienen la fortaleza que se necesita para hacer fiscalización, para decir las cosas que están mal y que están bien, para hablar de manera franca y para hablar de manera clara y para hablar de una manera que ayude a encontrar las deficiencias que hay dentro de la sociedad, para hacer crítica. Hoy en casi todos los países de América los medios de comunicación juegan ese papel y sustituyen a los congresos en ese rol. No en todas partes, no es igual, pero sin duda allí hay un bastión para la libertad, un bastión importante de la democracia. Yo por ejemplo, les diría, en eso tengo bastante experiencia, en Venezuela lo principal, o sea, lo que queda de las instituciones democráticas de manera clara y contundente es la libertad de prensa, que allá, a pesar de todo, no se han atrevido a tocar. Con la de la televisión sí se metieron porque desapareció Radio Caracas Televisión, y por el tema de las frecuencias, pero con la prensa no. El presidente Correa en Ecuador trató de hacerlo y dio marcha atrás cuando se dio cuenta de la reacción continental que hubo a las multas que impuso sobre el Universal, que eran desproporcionadas, y que eran decisiones que no fueron creíbles porque se considera que el sector judicial allí no tiene la independencia para generar decisiones creíbles. El caso más crítico de decisiones judiciales no creíbles se creó en Perú, donde bajo la excusa de combatir el terrorismo se puso en interinidad a todos los jueces y se cerró el Congreso y se convocó una constituyente, pero esa interinidad de los jueces llevó a
a que un elemento de corrupción, que era el señor Montesinos, se introdujera en las instituciones del Estado, se introdujera en los medios de comunicación y hubiera allí un tome y dame y un toma y daca que llevó tal vez a documentar el caso de corrupción más grave que tenga documentada la humanidad. El presidente Fujimori se fue en el momento que descubrió que todos los actos de Montesinos él los había grabado. Y en ese momento se dio cuenta de la magnitud del problema que tenía y no encontró otra cosa distinta que dejar el poder después de que había forzado su segunda reelección con una interpretación de la Constitución absolutamente inválida. En el tema de las instituciones democráticas es muy importante hoy el tema de rendición de cuentas, el accountability. Eso es algo que se ha ido entronizando y que es esencial. Los funcionarios públicos tienen que rendir cuenta de sus actos y tienen que estar preparados a rendir cuentas de sus actos. No basta con que tengan el poder formal y legal, sino que tienen que estar preparados para rendir cuentas, ¿no? Y para actuar de una manera que sea transparente. Y eso no es un tema menor, es un tema supremamente importante en una democracia y es parte esencial de lo que se considera la democracia. La transparencia, la rendición de cuentas, que nadie está más allá de la ley, nadie está más allá de la ley. Si alguna cosa, en alguna cosa hemos avanzado en Colombia en estos años y lo que nos ha permitido recuperar mucha de nuestra seguridad y nos ha ayudado a enfrentar los temas de corrupción que venían del narcotráfico, que le hicieron mucho daño a la sociedad colombiana, es que efectivamente no hay nadie más allá de la ley. Ustedes mirarán en los periódicos de Colombia que todos los días detienen a un gobernador, detienen a un alcalde, detienen a un parlamentario, detienen a un ministro, a veces por cosas ni tan graves, simplemente porque eran delitos y hay acción. Y eso es supremamente importante, o sea, que nadie esté por encima de la ley ni nadie se sienta por encima de la ley. Este país que tiene una condición tan excepcional en materia económica y que está viviendo una prosperidad bien merecida y bien afortunada por la manera inteligente y sana como se ha manejado el Canal de Panamá desde que se generó la reversión, que es un acto de… Hay una gran confianza en la capacidad de Panamá de manejar su canal y en lo que se ha hecho a lo largo de estos años, si no hubiera sido imposible financiar el canal y hacer las obras que en este momento se están allí realizando. Los abogados que tienen que ver con temas de compañías y de contratos y de inversión extranjera suelen hablar mucho del rule of law y del Estado de Derecho. Eso no es muy distinto que la democracia, o sea, no es radicalmente distinto. El rule of law en realidad es un componente de la democracia y a veces es lo mismo, que hay que respetar las leyes, que hay que respetar la Constitución, que se puede confiar en los jueces, que hay justicia, que actúan en función de la ley. Eso es algo que debemos tener en mente. Lo que llaman unos el rule of law no es tan distinto de lo que llamamos democracia. Y entre otras cosas, aquí hay algo sobre lo cual los americanos deberíamos ser conscientes. Aquí hubo en los 60s y en los 70s en América, en Latinoamérica sobre todo, esa idea de si había que crecer y después democracia, o si era mejor crecer y que después venía la democracia, ciertas justificaciones de las dictaduras. Hoy en América a nadie se le ocurre que un país pueda crecer sin la estabilidad política que da la democracia, tenga la democracia los victos y los defectos que tenga. A nadie se le ocurre que pueda haber estabilidad política ni que un país pueda ser objeto de inversión si no hay democracia plena, si no hay una democracia fortalecida. Cuando internacionalmente se habla de rule of law, se está hablando de las instituciones democráticas, se está hablando de la justicia, se está hablando de que las autoridades no puedan cometer arbitrariedades. De eso es de lo que se está hablando cuando se habla del
del rule of law. Y una parte supremamente importante de las tareas y de tareas que están pendientes en casi todos los países es el tema de las reformas a los sistemas judiciales para garantizar eficacia, para garantizar pronta y cumplida justicia, para asegurar la independencia de los jueces, la dignidad de los jueces, que tengan poder suficiente para poder ejercer serenamente su función judicial, que no tengan presiones de ninguna naturaleza. Eso es algo que es supremamente importante. Se ha trabajado mucho en eso, no hay fórmulas perfectas. Particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo tiene mucha experiencia en trabajar en reformas judiciales. Tiene un problema eso, y es que la justicia es un ámbito tan grande de normas y de acciones que es demasiado vago para poderlo llevar a la realidad. Todo el mundo está hablando siempre de la reforma de la justicia y no entiende que eso hay que mejorarlo área por área, que no se puede reformar toda la justicia ni que todo depende de… Colombia tiene ese vicio de hacer reformas constitucionales en la justicia. Nosotros en la Constituyente solo reformamos dos cosas, la justicia constitucional y la justicia penal. Y en las dos hemos sido bastante afortunados. Ahora se metieron a hacer una reforma de la justicia también constitucional y no les está yendo bien en el gobierno, ni en los partidos, ni en el Congreso, ni a las Cortes. Nadie está de acuerdo con lo que están haciendo porque no hay un enfoque suficientemente claro y práctico de las cosas que hay que hacer área por área de la justicia. Yo quisiera ahora un poco hablar de los temas de libertad de expresión, que son un aspecto que se ha tratado de fortalecer desde que resurgió la democracia en nuestros países, porque tiene una enorme cantidad de sutilezas a las cuales hay que estar atentos para evitar que cercene la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de información, el acceso a la información, que son una serie de derechos que están todos concatenados los unos con los otros. Entre otras cosas, el acceso a la información es un tema supremamente importante que apenas estamos empezando a recorrer en Latinoamérica, donde todo el mundo se sentaba sobre la información y la negaba y no la entregaba, y donde todavía hay una cosa sistemática de los funcionarios públicos por preservar la información. Ellos sienten como que su puesto depende de mantener la información y lo que hacen, y de eso se ha abusado muchísimo, y apenas estamos empezando a recorrer ese camino de acceso a la información. Ya no hay que preocuparse mucho porque la información circule, pues porque con el Internet la información circula a una velocidad que ese es un tema que ya no es tan crítico. Pero sí es importante que en una sociedad se preserve la idea del derecho al disentimiento, del derecho al libre examen, de que la crítica cumple una función importante en una sociedad, y que las cosas que se dicen del papel de fiscalizar las instituciones públicas, con eso se cumple una función pública supremamente importante en una democracia. Y hay una serie de elementos sutiles, por aquí la calumnia o el desacato o toda una serie, a veces el tema de los títulos universitarios, a veces las leyes antimonopolios, a veces los impuestos al periódico, a veces no casos definidos en derecho, en un sistema donde el periodista se pueda defender, sino simplemente es administrativos. Una serie de circunstancias que han ido llevando a que hay que estar alerta sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de prensa, y que ese es un tema en el que muchos países no están dispuestos a conceder. A diferencia de los temas de democracia en los que a veces hay flexibilidad, pues porque no todo el mundo se quiere echar los problemas del otro encima, allí, por la vía de las ONGs, por la vía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Relatoría de la Libertad de Expresión, hay algo que una serie de países defiende con todo,
el Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, sus partidos políticos y una serie de países para los cuales eso se ha vuelto una cosa. Chile, Uruguay, el mismo Perú hoy, hay otros que han estado como así, Costa Rica obviamente, que han estado como así, como que les empieza a tallar el que esas instituciones los estén requiriendo sobre este tema o sobre aquel, o sobre la muerte de un periodista, o que no se le dé una protección a unos pueblos indígenas, pero sea como sea, la verdad es que eso hoy es un valor, yo diría que absoluto, no es relativo, que así como las elecciones libres y justas y transparentes son una cosa esencial a la democracia, la libertad de expresión lo es. Y desde luego interferir con la justicia es algo que también destruye toda idea de que hay democracia. Tal vez yo dejaría allí con estos comentarios y con estas ideas el trabajo de nuestro panel. Espero con esas opiniones haber generado algunas luces, algunas ideas sobre lo que se puede hacer. Me parece a mí que Panamá está en un buen momento porque hay un momento de optimismo y hay que aprovechar los momentos de optimismo para resolver problemas, no para confiarse en que no pasa nada, porque hay que tomar estos momentos en que hay holgura fiscal, en que hay optimismo, en que hay confianza para promover y para que este país tenga la posibilidad de fortalecer su democracia en un mundo de frentes donde o nunca ha sido fuerte o se han debilitado en los últimos años. Todo eso es algo en lo que el país debería trabajar y las ideas hay que empezar a ventilarlas para que el día que llegue el momento, y va a llegar el momento, se pueda trabajar de manera digamos, consensuada. Se habla mucho sobre la Constitución de Colombia, buena o mala, la verdad es que hay un gran consenso nacional en torno de ella, pero en parte nace a que el día que la convocamos, sabiendo que estábamos usando un instrumento extraconstitucional, la convocamos como con el plebiscito de 1958, después de que se cayó el general Rojas, y muchos de ustedes les puede haber tocado aquella época, a mí me tocó, obvio, y es todos los partidos políticos firman esta convocatoria a la constituyente, todos los partidos políticos representados en el Congreso. Eso le dio una enorme legitimidad a ese proceso, pudimos hablar de los temas, pudimos trabajar en un proyecto colectivo y por eso pudimos dar el paso que hemos dado, que ha cambiado bastante la naturaleza de la sociedad colombiana y que básicamente consiste solo en dos cosas, digamos en lo puramente esencial, en que nadie puede cometer arbitrariedades porque un juez falla en 10 días y de ahí me refiero desde una constitución, de una empresa a la que se abusa desde el punto de vista de la justicia administrativa, que ustedes todos saben que hay una justicia administrativa, o cualquier ciudadano por discriminación o por cualquier cosa. Y lo otro, un sistema penal que nos permite que nadie esté por encima de la ley, que el que viola la ley desde el punto de vista penal se va a la cárcel y que tenemos una fiscalía que afortunadamente nos ha ayudado a depurar bastante esa sociedad. Muchas gracias a la prensa y a todos ustedes.